La obra de Julio Castro de la Gándara abarca entre los periodos de 1947 y 1983. Sus trabajos comprenden muy diversas técnicas artísticas. Las principales son el dibujo y la ilustración, así como la pintura sobre diversos soportes y técnicas, pero también realiza grabado, cartelería, collage, pintura mural, mosaico y escultura. En el transcurso de su formación, adquiere un estilo propio que irá diversificando en función del material y la técnica aplicada. Tiene gran influencia en él el cubismo de Pablo Picasso y de otros artistas del cubismo parisino de comienzos del siglo XX. También tienen mucho peso las influencias de la pintura española e italiana entre el siglo XVIII y el siglo XX, así como la escultura de autores británicos como Henry Moore y la arquitectura de Bauhaus, y los estilos monumentales de los países del este europeo. Muestra desde el comienzo de sus estudios superiores un gran interés por diversas temáticas, manteniendo aparentemente universos paralelos entre las obras pictóricas y las ilustraciones. En la pintura ofrece una expresión mucho más directa, donde se compromete abiertamente con temas sociales y políticos, por una parte, mientras desarrolla, por otra, un gran imaginario vinculado a la mitología clásica, con temas y personajes recurrentes a lo largo de los años. Durante alrededor de una década, entre 1953 y 1963, aprovecha la posibilidad que le ofrece realizar obras relacionadas con el arte sacro con propuestas de diferente compromiso, en las que utiliza el gran muralismo que más tarde se traspasará a sus lienzos. Así, le encontramos en trabajos de gran formato, como el fresco mural realizado para el Club La Rábida en Huelva, el de la parroquia de San Francisco Javier en Pamplona, el Cristo de Hierro para parroquia de San Juan de Dios de la Unidad Vecinal de Absorción de Vallecas, o los grandes mosaicos para la residencia de Fernando de Baviera y Borbón, ubicada en el Paseo de la Habana de Madrid. La obra ofrece una intensa continuidad en la ilustración, y eso facilita el conocimiento de su evolución artística. Queda patente al seguir el rastro de sus publicaciones entre 1954 y 1974, 2 décadas en las que experimentará con todo tipo de técnicas y en las que demostrará que desde un estilo propio y primigenio es capaz de evolucionar para asentar las características de su obra en cualquier técnica que trabaje. Si observamos el conjunto de su obra como grupos estancos, no debe ser entendido de esa manera, ya que hay una continua comunicación entre las formas que propone, los formatos que utiliza y las ideas de las que parte. Así, cuando comienza una serie de bocetos y dibujos que parecen mero ejercicio u obras finalistas, lo habitual es encontrar una serie de trabajos que crecerán, experimentando con ellos hasta la saciedad, encontrando nuevas y diferentes maneras de trabajar la idea original. La disciplina de la historia del arte construye un relato con el que intenta recuperar la historia de lo ocurrido. Como todos los relatos, es un relato interesado, para bien o para mal, y es un relato que contiene muchos ángulos muertos. Lógicamente, no se puede incluir la totalidad de lo ocurrido en ese repaso retrospectivo, sino acabaríamos cayendo en lo que ocurría en el Hales de Borges, ¿no? Aquel poeta que intentaba escribir una especie de mapa de la Tierra en verso con todas y cada una de las calles y demás. No obstante, esos ángulos muertos a veces dejan sin cubrir o dejan en el olvido momentos o personajes que no deberían ser olvidados. Yo creo que este es el caso de Julio Castro de la Gándara, un artista al que se le recuerda en los círculos que le fueron próximos, pero que la historia del arte no ha recogido de manera suficientemente adecuada a lo que significó su obra. Hay, a mi modo de ver, 3 razones importantes por las que merece la pena recuperar a este personaje y por lo que esta exposición va a demostrar que así es. La primera, porque es un artista, yo me quedé sorprendido al ver la versatilidad enorme de su actividad. Pintura, escultura, relieve, técnicas de impresión de toda índole. Un artista que además desarrolló una docencia importante y transmitió todo este conocimiento. Lo segundo es que su obra, a pesar de ser un artista que a veces trabajó en solitario y que se cerró en su propio mundo con frecuencia, es una obra que sin embargo muestra intensos contactos con elementos que flotaban en la sensibilidad del momento.
tanto en la sensibilidad internacional como en la recepción de esa sensibilidad en el caso de España. Nos movemos en unas décadas, los años finales de los 40, 50, 60, en las que la historia del arte recuerda pues, la aparición de la pintura abstracta, la aparición de todo el movimiento del paso, con ese expresionismo de supuesto cuño hispano, pero que en realidad era también una forma de conexión con cosas internacionales, o del pop español. En ninguno de estos campos, a ninguno de estos campos se acercó Julio Castro de la Gándara más que en contadas ocasiones. Y sin embargo, su obra sí se relaciona con toda otra serie de elementos que en las figuraciones modernas con las que poco a poco, después de la posguerra, el arte español iba levantando, iba modernizándose, iba poniéndose al día, fueron figuraciones muy activas y en ellas existe una conexión muy grande. Y no solo españolas, sino también internacionales. Sin embargo, y para enlazar con lo anterior, es preciso señalar lo argumentado con ocasión de una exposición antológica de la obra de Jorge Ballester. A veces la historiografía, aludiendo a circunstancias reales, crea espejismos. Uno de ellos es el de la irrupción de tendencias figurativas experimentada por el arte español de vanguardia en el tránsito de la década de los 50 a la de los 60. Una irrupción entendida como alternativa a la hegemonía de las tendencias abstractas. Y es importante realizar un ajuste fino de este tópico, pues alude al momento histórico en que Ballester se incorpora al mundo del arte. Un momento en el que más que de irrupción figurativa, habría que hablar de intensificación y nuevas identidades de un cauce que nunca había desaparecido del todo. Es cierto que a lo largo de los 60, las nuevas tendencias artísticas alternativas dejaron de focalizarse en la abstracción y se desplegaron también a través de diversos lenguajes visuales de carácter figurativo. Sin embargo, la figuración nunca había estado ausente en las prácticas del arte que se consideraba a sí mismo en vanguardia. De hecho, habían sido sobre todo figuraciones modernas de nuevo cuño las que hegemonizaron la actividad vanguardia española entre principios de los 20 y la Guerra Civil. Si obviamos el tiempo oscuro y complejo de la década de los 40 y nos situamos en 1951, fecha en que la primera Bienal Hispanoamericana de Arte señala un hito en el devenir estético y político de la cultura artística de la posguerra, la situación de la figuración resulta ya muy significativa de lo que va a ocurrir a lo largo de lo que queda de década. El paradigma visual encerrado en las ilustraciones del libro que con tal motivo publicó Luis Felipe Vivanco traza una buena radiografía de la situación y puede servirnos de guía. Cuando me enfrenté a la obra de Julio Castro de la Gándara, de pronto sentí las resonancias de un Giorgio de Chirico, de un Massimo Campigli, de un Sironi, de un Rosai, de un Arturo Martini, de un Manzù, de un Marino Marini. Él había estado en Italia y esto es habitual, pero también, por ejemplo, la profunda conexión con la obra de Baltí, algo que ya no es tan frecuente en el caso del arte español de su tiempo. Baltí, Canol, yo qué sé, Scholz, Heyn, podríamos nombrar a muchísimos artistas de la nueva objetividad o del realismo mágico. Esto es algo del periodo de entreguerras, pero es algo que fecunda la historia del arte europeo y que sigue siendo activo. Por ejemplo, sigue siendo activo en la Unión Soviética durante la época del estalinismo, donde el realismo socialista a veces lo entendemos de una manera demasiado general y cuando nos metemos en la producción, como se han demostrado algunas exposiciones, encontramos puntos de contacto muy grandes con cosas que se estaban haciendo en el mundo occidental. No sé, también con parte de las figuraciones que se hacían en el mundo hispanoamericano. Y luego esto que decía de la conexión con experiencias españolas del momento, pues también, o sea, se me ocurre, por ejemplo, Carlos Pascual de Lara, al cual está muy cerca, López Villaseñor, Rafael Zabaleta,
Ortega Muñoz, Joaquín Vaquero. Podría seguir repitiendo una larga serie de nombres que lo que nos dicen es que no se trata de una figura aislada, simplemente de un francotirador, que también lo es. Esa será la tercera cuestión que hace importante la recuperación de su obra, la personalidad muy específica, sino que es además alguien atento y en conexión con el momento de su tiempo. No se trata estrictamente de influencias, sino de conexiones, a veces ocasionales o simplemente parciales con esa nómina de referentes. Podemos comprobarlo a través de unos pocos ejemplos tomados casi al azar. En el caso de las distintas versiones de La lección o en obras como Golfo en el puerto, estamos ante una serie en la que Julio Castro conecta con alguna de las formas de Balthus. En Marinero y Sirena, Fuentes de Roma, La Fontana del Arno o Fontana del Acqua Paola, o bien Retrato de Luis Mendizábal y María Teresa Gallo, percibimos los ecos del Giorgio de Quirico de los años 20. En el último ejemplo incluso con referencias explícitas. En el caso de Familia Obrera, En la calle Cuchilleros, Muchacha sentada, El niño y el mago, o Sirena Brigitte y Centauro William, el referente más o menos cercano es Massimo Campigli. El Picasso de principios de los años 30 parece merodear en torno a Diosa Minerva, personajes del Juicio de París, mientras que el de Las Matanzas de Corea parece conectar con el Juicio de París. Las relaciones de Julio Castro con los artistas españoles que hemos enumerado se apoyan sobre todo en la adscripción al espacio estético comprendido entre los límites de un imaginario figurativo común, aunque a veces se produzcan conexiones esporádicas fuera de dicho ámbito, como las que vinculan a personajes de Shakespeare con la pintura de Antonio Quirós. La obra de Julio Castro como ilustrador está sujeta en lo semántico y argumental al asunto o al relato, ya sea escrito o gráfico, al que están dedicadas las ilustraciones. Pero en el caso de aquellas obras concebidas por pura iniciativa personal, el artista navega preferentemente en un repertorio de mitologías personales. La tercera razón por la que me parece importante hacer presente a Julio Castro de la Gándara en la memoria retrospectiva sobre el arte español del tiempo en que él vivió es la construcción de ese universo personal lleno de claves que nos remiten a veces a códigos oscuros, pero que en la repetición de la lectura de sus obras acabamos entrando en una cierta coherencia, es decir, genera un mundo. Bueno, también lo generó Duchamp, es decir, cuando nos metemos en obras como La casada puesta al desnudo por sus pretendientes incluso, no tiene nada que ver con las propuestas de Julio Castro, pero también lo que hay son un conjunto de relaciones endógenas, de códigos cerrados, que se expresan a partir de experiencias vitales contrastadas con la experiencia del mundo. Todo esto genera una galería de situaciones plásticas, iconográficas profundamente interesantes y sobre todo a partir de las cuales Julio Castro nos absorbe y de alguna manera nos llama y nos obliga a meternos dentro de su territorio. Pero por lo que llevo dicho, tal vez podría colegirse que hay un único camino estético, aparte de muchas, lo que ya he dicho, muchas formas de expresión, un único camino formal, un único lenguaje plástico, y no es así. En Julio Castro encontramos una flexibilidad de esa figuración para tirar a lo largo de unas connotaciones o de otras que lo hacen riquísimos y sobre todo que según vas viendo una obra tras otra va produciendo a veces profundas sorpresas. Sorpresas porque no esperas que un artista que está trabajando en esta dirección de pronto tenga este otro registro. En suma, pues una experiencia importantísima que yo creo que esta exposición muestra sobradamente. Consumado esgrimista, tanto su autorretrato como los dibujos de las series Riña en la taberna y Boceto Esgrima o el acrílico Tiradores de Esgrima demuestran su conocimiento y afición por este deporte. Pero lo que más frecuenta su imaginación son personales versiones de asuntos relacionados con la mitología clásica. Desde 1959 insiste una y otra vez en el asunto del Juicio de París. Igualmente, su obra trata asuntos clásicos, como Hércules y la inundación de la Atlántida, Hércules y el dragón de las Hespérides. Hesperis despide a sus hijos, los atlantes. Centauro y Centaura. Sirena y Centauro
donde excepcionalmente utiliza un expresionismo propio de la vanguardia histórica, Centauro y Tanit. Asimismo, realizó varias obras en torno al tema lorquiano de la muerte de Antoñito el Camborio, al Cervantino del Quijote o asuntos relacionados con Shakespeare. También ocuparon sus obras asuntos religiosos relacionados con la Natividad y la adoración de los Reyes Magos. A partir de 1968, y como reflejo de las manifestaciones universitarias y obreras contra la dictadura franquista, emprende la serie de los cacheos y los antidisturbios. Concretamente, en La detención de los grises, se acerca a una estética pop que hunde sus raíces en la de Fortunato de Pero. Será desde 1973 cuando comienza su serie de Parejas de amantes, que acomete con intensa emocionalidad. Posiblemente lo más peculiar y personal de su obra son una serie de retratos escénicos en los que introduce numerosas y personales claves simbólicas. El retrato de Florencio Arnán, el de Paco Verdera, el de María Dolores Castro o el de José Manuel López Encinas son clara muestra de esta compleja encrucijada de referencias simbólicas. Una de las obras semánticamente más intrincada es La playa. En ella se entremezclan varios de sus temas habituales, como son lo mitológico, la esgrima, los cacheos, con otros que irrumpen sorpresivamente, como ejecuciones, citas a la pintura de René Magritte, al flamenco y a otra serie de asuntos cifrados en claves estrictamente personales. Ese es, pues, a grandes rasgos, el territorio iconológico de Julio Castro de la Gándara, articulado entre la conexión con el contexto y la soberana introspección. Personaje de su tiempo, la historia del arte no puede ignorarlo.